posible y pues pido a Marcelo Espinosa, uno de los coordinadores de este evento, para que nos expliquen de qué se va a tratar todo el día de hoy. Buenos días, gracias por acompañarnos. Esperemos que a lo largo de toda esta sesión, que sí va a estar un poco intensa, pues bueno, se irá, pues iremos viendo mucho más público. Yo quisiera compartirles a ustedes pues un par de ideas que tienen que ver con pues la reflexión y la temática general que planteamos ya hace un buen par de meses al momento de visualizar el propósito de la Bienal y la trascendencia de las mismas, ¿no? Y quisiera leerles rápidamente pues esta serie de ideas, ¿no? Bueno, primero que todo, pues bienvenidos a este ciclo de conferencias de la 20ª Bienal de Arquitectura del Estado. Y a lo largo de estos casi 40 años, aparte de reconocer el quehacer arquitectónico local, la intención de las bienales es de funcionar como instrumentos de reflexión sobre la ciudad y los objetos que la conforman. En este sentido, de todos los eventos que conforman la Bienal, este año creo que podemos definir el ciclo de conferencias como el evento donde más enfatiza esta condición de la reflexión y de la crítica. De igual forma, una Bienal es el espacio idóneo para que de forma constructiva podamos discutir ideas y diferentes puntos de vista. En esta ocasión hemos invitado a 10 ponentes de diferentes latitudes para que desde adentro y afuera podamos construir una reflexión crítica sobre la ciudad. El tema de esta Bienal, creo que más que específico y definido, habla sobre situaciones, lecturas y, pues sí, preocupaciones sobre el fenómeno que conocemos como ciudad. Con una descripción tripartita ponemos sobre la mesa el tema de la Bienal de este año: ciudad urgente, ciudad alterna, ciudad posible. Las ciudades son como unos entes vivientes que aprenden, se adaptan y se transforman. Son como un colectivo de organismos que subsisten en el intercambio. Se encuentran en un constante estado de tensión tratando de entender la idea de la complejidad. Como todo organismo responde, sufre y se enferma y requiere atención. Las ciudades requieren revisiones constantes y profundas, desde la macroobservación a la microauscultación. Lo urgente es un llamado a la atención. La alternancia significa cambio. Hay que repensar las cosas y las arquitecturas que hacen ciudad. Las ciudades necesitan formas alternas de pensamiento. Alternancia como sinónimo de variación. La posibilidad de una ciudad más humana reside en su capacidad conciliadora entre la historia y la innovación, entre la memoria y la pertenencia, entre lo plural y la identidad, entre lo colectivo y lo singular. Una ciudad posible es un ensamblaje concreto de sueños. Una ciudad posible es un organismo que subsiste por medio de la resiliencia. Una ciudad posible es una colección de multiplicidades. Bueno, les dejamos estas ideas a nuestro gran y nutrido grupo de invitados. De nuevo, muchas gracias a los conferencistas por aceptar nuestra invitación a discutir y reflexionar sobre esta serie de temas. Y muchas gracias a ustedes por su asistencia y más que todo por su interés en la arquitectura y sobre todo en lo que conocemos como la ciudad. Bienvenidos y muchas gracias. Pablo Landa, doctor en antropología y curador de fotografía y arquitectura.
Entre sus exposiciones se encuentra el Pabellón de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2016. Autor de diversas publicaciones y proyectos de investigación. Actualmente coordina Arquitectura Popular del Noreste, documentación de vivienda vernácula en los estados del norte del país y el colectivo Nuevo Norte, el cual realiza talleres de investigación y desarrollo de proyectos para y con comunidades migrantes. Esta conferencia es patrocinada por Cato, fabricante de productos cerámicos de alta calidad, sanitarios, lavabos, mingitorios y accesorios con garantía de 25 años. Cerca de 20 años en el mercado respaldan nuestros productos ecológicos, certificados de bajo consumo que se distribuyen en más de 15 países. Chic House es una publicación editorial mensual de Grupo Milenio, enfocada en reconocer y presentar lo mejor de la arquitectura, interiorismo y diseño local, nacional e internacional. Alphabent, empresa regiomontana líder en acabados arquitectónicos, con más de 20 años de experiencia y de reconocimiento a nivel nacional. Creamos soluciones integrales en fachadas de aluminio, cristal, panel, ventilados, cancelería y estructuras de acero mediante tecnologías de vanguardia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Será móvil este? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está el inalámbrico? Ahora sí, ya estando aquí ya la libramos. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí y sobre todo gracias a Vero Pozas que organizó el día de hoy, a Carlos Ortiz, a Marcelo Espinosa, a David Pedrosa, a Laura Gómez, a todos los que han estado involucrados en toda esta construcción de eventos en torno a la Bienal, que creo que aportan muchísimo a la discusión de la ciudad. A mí me toca hablar primero el día de hoy, en parte porque hablo desde Monterrey y lo que quiero platicarles un poco es de cómo se ha construido esta ciudad y por qué la arquitectura de esta ciudad es como es. Muchas veces sucede que vamos a oír pláticas de arquitectura y oímos a, no sé, un arquitecto de Guadalajara, como van a oír al rato, un arquitecto de la Ciudad de México, y pues nos gusta mucho algo que hizo, algún detalle y alguna solución conceptual y la traemos a Monterrey, ¿no? Y hacemos eso sin reflexionar que surgió de unas circunstancias muy particulares del sitio en el que se construyó, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en Guadalajara hay un apego muy fuerte a la mano de obra artesanal, a los materiales locales, y eso genera un cierto tipo de arquitectura. En la Ciudad de México hay una tradición muy fuerte de arquitectura construida desde el Estado, entonces pues la ciudad está conformada en buena medida por unidades habitacionales y edificios públicos de la época moderna, ¿no? Entonces Monterrey tiene una historia distinta y tenemos que entender esa historia para ver qué tipo de arquitectura es la que podemos hacer aquí. De lo contrario, corremos el riesgo de hacer lo que llaman por ahí arquitectura estilo sushi minimal lounge, ¿no? Que de pronto nos copiamos algo que hacen en no sé dónde y una cosa suiza construida en México pues genera arquitectura estilo sushi minimal lounge. Lo que les voy a platicar yo tiene que ver con la construcción de la ciudad desde la industria. O sea, Monterrey como ciudad industrial tiene cierta arquitectura, cierta tradición arquitectónica que está muy ligada a estos procesos industriales. Y esto empieza a finales del siglo XIX. O sea, Monterrey ahora vemos una ciudad de más de 5 millones de habitantes, gigantesca, con gente de todo el mundo. Desde que se fundó hasta bien entrado el siglo XIX, era un pueblillo bastante fregado en el que no pasaba nada, ¿no? Sí, cambiamos. Y eso lo vemos muy claro, por ejemplo, en la falta, o sea, en la ausencia de monumentos coloniales en la ciudad. Vamos a las ciudades coloniales del país y vemos unos centros muy impresionantes con estas iglesias y llegamos a Monterrey, pues en realidad no tenemos nada de eso, ¿no? Si hacemos una reflexión o sea, histórica,
los únicos dos monumentos coloniales que tenemos en Monterrey son el Palacio del Obispado y la Casa del Campesino, Museo de Culturas Populares. Todo lo demás es de mucho después, ¿no? Incluso la catedral, y ahorita hablamos un poco de eso. Entonces, realmente, por diversas circunstancias, el momento en el que nace la ciudad es cuando empieza su despegue industrial, y el primer paso en este proceso es la fundación de Cervecería Cuauhtémoc en 1890, y después siguen varias industrias y luego sigue la fundidora en 1900, ¿no? Entonces, en realidad, hay un periodo de efervescencia, de muchísima actividad, de creación de nuevas empresas industriales, como de 1890 a 1930. Y esto es lo que empieza a pasar. Esta fotografía, bueno, esas dos fotografías son del Cerro del Mercado en Durango, que de ahí se extraía buena parte de la materia prima con la que se hacía el acero en este lugar en donde estamos ahorita. Entonces, extraían el acero de este cerro, lo bajaban, una mina también de la fundidora en Coahuila, la mina de Hércules, y después se transportaba a Monterrey, donde se convertía en acero, y después el acero se convertía en infraestructura. Entonces, la misma materia prima que está entrando, se está construyendo un material y después se está haciendo materiales de construcción, es la que está transformando el paisaje y la que está haciendo posible que continúe la expansión de Monterrey, ¿no? Ese puente sobre Torreón, es sobre el río Nazas. Y luego esta es del archivo histórico de Fundidora, que muestra que la fundidora no solamente estaba construyendo los perfiles de acero para hacer los puentes, sino lo estaba construyendo. O sea, estaba construyendo la infraestructura, tenía un departamento de construcción y empiezan a construir todo el país, ¿no? Entonces, de pronto, pues, un orgullo tremendo de Monterrey, de que aquí es donde se está haciendo el país, donde está modernizando el país. Esto es de los años 30 y son los puentes que se habían construido en los últimos 5 años por parte de la fundidora, ¿no? Después tenemos aquí, algunos conocerán este edificio, que es un edificio en la Ciudad de México, es el edificio La Nacional, que algunos hablan de él en una visión de la arquitectura centrada en la Ciudad de México como el primer rascacielos del país, y lo hizo el arquitecto Ortiz Monasterio. Está justo enfrente al Palacio de Bellas Artes, en el centro de la Ciudad de México. Lo interesante es que cuando se construyó, todo el mundo le daba igual quién lo había construido. Lo importante es que el acero era de la fundidora. Y están unos letreros ahí que no se alcanzan a ver bien que dice construido con acero de la fundidora Monterrey. Entonces está levantando en el corazón de la Ciudad de México el edificio más moderno de la Ciudad de México, y es de acero Monterrey. Esto nos lleva a este primer punto general para empezar a entender el tipo de arquitectura que se produce en Monterrey y el papel de Monterrey en la historia de la arquitectura del país. Si narramos la historia de la arquitectura como se hace normalmente desde el punto de vista de los despachos de arquitectos, está centrada en la Ciudad de México, porque ahí estaban los grandes despachos, ahí estaban las comisiones de Estado, ahí estaban los que tenían acceso a ese tipo de comisiones. Pero en realidad los materiales estaban produciendo en Monterrey. Entonces, si de pronto cambiamos el enfoque y no lo centramos en el arquitecto como el eje rector de la historia de la arquitectura, empezamos a darnos cuenta de que pues, Monterrey tiene un papel muy importante en la construcción de las ciudades modernas de México. Y lo mismo, o sea, pasa esto con el acero, pero también pasa con el cemento, cuando se forman Cementos Monterrey, Cementos Hidalgo y Cementos de México, y empiezan a convertir en Monterrey en un centro de producción de cemento a nivel nacional. Lo mismo sucede con el ladrillo industrial, cuando la ladrillera de mecanizada se convierte en una empresa de carácter nacional en los años 40. Tiene que ver con que están construyendo la ciudad universitaria, y viene Carlos Lazo, de la Ciudad Universitaria de la Ciudad de México, viene Carlos Lazo, que era el gerente de la obra, a Monterrey, a hablar con los proveedores de materiales y les dice, oye, necesitamos un ladrillo de este tipo. Y pues le diseñan un ladrillo específico para el tipo de construcciones que querían hacer, y se convierte en el estándar para todas las construcciones de escuelas en el país después de eso, ¿no? Y lo mismo sucede con los perfiles de aluminio y con el vidrio.
O sea, todos esos son materiales que se producen en buena medida en Monterrey y que transforman la arquitectura en todo el país. Aquí, no sé si reconozcan estos edificios, que son 3 edificios en la Ciudad de México, que los vemos en los libros normalmente terminados, y aquí los vemos como están registrados en el archivo de la Fundidora de Monterrey, que están aquí en la fototeca. El edificio de la Lotería Nacional, del lado izquierdo, el edificio Monterrey, de Seguros Monterrey, que está en Polanco, en la calle de Mazarik, en la Ciudad de México, que diseñó Enrique de la Mora, y el edificio de oficinas en Palmas, que diseñó el arquitecto Juan Sordo. Entonces, de pronto, la memoria de los materiales de construcción de la arquitectura moderna y de esa historia de la transformación del país mediante la arquitectura, vista desde Monterrey, es vista desde sus materiales. Lo mismo empieza a suceder en Monterrey. Este es el equivalente un poco al edificio de la Nacional de la Ciudad de México, porque este está en la Plaza Zaragoza, o sea, ¿ubican este edificio o no? Bueno, Rolando sí lo ubica, pero ¿alguien más lo ubica? Es el Hotel Monterrey, que está en la Plaza Zaragoza, que es como el primer edificio moderno del centro de la Ciudad de Monterrey, construido en su totalidad con acero. Ahí tiene un letrero también que dice que está construido por la fundidora y con tecnología de la fundidora. En este caso es del arquitecto Belden. Pero bueno, empieza a suceder el mismo proceso localmente, que la arquitectura se empieza a transformar, a tomar forma a partir de los materiales y las tecnologías disponibles producidas aquí mismo. Y eso nos conduce eventualmente a este tipo de arquitectura. Este es el gimnasio del TEC de Monterrey, que es una obra del arquitecto Ricardo Guajardo, y aquí es muy importante mencionar que los ingenieros que participaron, que es el ingeniero Gómez Junco y el ingeniero Ordóñez, Arturo Ordóñez. Lo interesante de esto es que es la respuesta local de Monterrey a Candela. Candela estaba haciendo la Bacardí, que tienen un claro de 25 metros los cascarones, y aquí dicen, pues vamos a hacer uno de 50 para mostrarles que en Monterrey somos mejores para las estructuras. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo una estructura postensada. Entonces, este claro de 50 metros, ahí se ven un poco las nervaduras, y las patas, donde llega al suelo, tienen unos cables, y está la memoria de los cables, ¿no? Si vayan a verlo y van a ver la memoria de los cables en el punto en que llega la estructura al suelo. Pero bueno, esta obra es joya y obra maestra de Monterrey, y que tiene que ver con los materiales, sus posibilidades y la tecnología, ¿no? O sea, cuando llega, me ha pasado muchas veces que viene gente de otros lados y los llevan a ver obra en Monterrey, y de pronto ven muchas cosas y dicen, ok, no hay cosas interesantes en Monterrey. Llegan a esto y dicen, ¿cómo no habíamos venido aquí? O sea, he viajado por menos a Brasil, ¿no? Y luego hay otra tradición que va junto de estructuras, que va junto con esta misma, de un arquitecto, un ingeniero, perdón, que se llama Porfirio Ballesteros, que empieza a hacer este tipo de experimentos en los años 50. Igual lo habrán visto, esta estructura son los silos de Gamesa, y lo que tiene es que es una estructura de 9 arcos de concreto, y los arcos en planta también son un arco. Entonces es como un ejercicio como de fractales, y luego tiene dos conchas que lo cierran de ambos lados. Pero bueno, esto normalmente no hablamos de esto cuando hablamos de arquitectura, porque estamos buscando arquitectos, y en este caso pues no hubo arquitectos, es un trabajo de ingeniería, pero que tiene mucho que ver con el tipo de arquitectura que se producía en Monterrey, se podía producir en Monterrey por la experimentación con materiales y con estructuras. Y esta de aquí, todas las fotos son de The Ross, uno de los patrocinadores del evento, que estamos usando para una guía de arquitectura que se va a publicar muy pronto. Pero esto de aquí lo habrán visto quizás muchos de ustedes desde fuera y se pasan de largo,
porque no llama mucho la atención cuando lo ves de fuera, y luego entras y descubres esta estructura fregoncísima por dentro, que es de una empresa de estructuras que se llama Geométrica, que inicia con el Río 70. O sea, no empieza la empresa ahí, pero el ingeniero que está detrás de esta empresa empieza haciendo ese domo geodésico y después diseña una tecnología muy fregona que es a partir de puras piezas ensambladas que se arman con un martillo que le pegan y con eso hace unas estructuras increíbles como esta de aquí, ¿no? Y en realidad pues es una tradición arquitectónica local que tiene que ver con los materiales locales, en la que no participan arquitectos y que ha dado forma a muchas de las arquitecturas más interesantes del siglo XX en Monterrey. Otro caso de arquitectura sin arquitectos, que esta es la planta de Cuprum, que está en Díaz Ordaz, y aquí la ven por dentro, ¿no? Son estos experimentos estructurales que normalmente cuando pensamos en ellos pensamos candela, y se nos olvida que hay una tradición local también que se trata de producir este tipo de experimentos estructurales, ¿no? Y que bueno, ahorita vamos a hablar de qué vamos a hacer con ellos después, ¿no? Porque en una de esas llega un bulldozer aquí, se mandan la planta a no sé dónde y se acaba, ¿no? Entonces, bueno, estos son cuando algunas otras ciudades empiezan a hablar de su patrimonio y encuentran pues, estas obras coloniales, estas obras del siglo XIX, pues en Monterrey este es nuestro patrimonio porque esta es nuestra historia. Bueno, el segundo punto general, que ya más o menos lo he estado anunciando, tiene que ver con la conformación no de la arquitectura, sino de la ciudad en su conjunto. Y tiene que ver con cómo imaginamos las ciudades en México y en buena parte de América Latina. O sea, cuando hablamos del centro de la ciudad, normalmente pues, nos imaginamos, pues, no sé, en la Ciudad de México el Zócalo, con la Catedral, con el Palacio Nacional, con las sedes de los poderes políticos locales, federales, y lo mismo sucede si vamos al centro de Zacatecas o si vamos a Querétaro. Entonces, las ciudades de origen colonial pues, tienen unos centros muy claros, y lo que sucedía en esos centros es que además de estar ahí las sedes de poder, es donde vivía la gente más allegada al poder, que tenía más dinero, más poder, ¿no? Entonces, la gente con menos dinero, capital simbólico, lo que quieran, vivía más alejada de estos centros. O sea, eran centros en muchos sentidos. Ahí vemos el centro histórico de Monterrey. Ahí está la catedral. La catedral de Monterrey es un producto del siglo XIX y en realidad pues era una catedral sin torre porque era una iglesia con muy poca importancia. Además, la Iglesia Católica en Monterrey tenía muy poca importancia, que eso lo podemos platicar después si quieren, pero ya es otro tema. El caso es que están a finales del siglo XIX, empiezan a construir esta torre para tener ya una iglesia en la plaza principal de la ciudad con una torre grande, y al mismo tiempo empieza a construirse la cervecería Cuauhtémoc en el norte de la ciudad. Entonces ahí vemos, ahí no hay ciudad todavía, llegan estas chimeneas y se construye esa mole gigantesca, o sea que es como 4 veces más alto que la catedral y es en realidad el primer rascacielos de México. Tiene mucho que ver con lo que estaba haciendo Sullivan en Chicago, con lo que se estaba haciendo en Buffalo, Nueva York, lo que se estaba haciendo en Manhattan, que son los primeros rascacielos, los primeros edificios en altura, que muchas veces son un palazzo italiano y luego una torre arriba, ¿no? Este es un edificio de 9 pisos, que es la sede de la cervecería. Entonces, pues imagínense todo el mundo volteando a ver la catedral, luego construyen esto y se voltean y dicen, oye, eso de allá está más interesante. O sea, allá está la verdadera sede del poder de nuestra ciudad. Y lo que empieza a suceder es que la ciudad, ahí está la cervecería recién construida, lo que empieza a suceder es que la ciudad se empieza a organizar en torno a las fábricas. O sea, así como las ciudades coloniales están organizadas en torno a sus edificios históricos, sus sedes de poder, de iglesia y Estado, en Monterrey se empieza a organizar en torno a sus fábricas. Esta es una foto aérea de la fundidora en los años 40. Estamos aquí, en este momento, y lo que empieza a pasar es que se construye vivienda,
alrededor para los trabajadores de élite que trabajaban aquí. Esta es la Colonia Cero, el fraccionamiento Acero, el fraccionamiento Buenos Aires, y se empieza a construir la ciudad de la élite obrera en torno a las fábricas. Y entonces imaginen si en una ciudad colonial o en una ciudad del sur del país las campanas marcan el ritmo del día, en Monterrey lo marcaban el silbato de la fundidora y de las otras fábricas, ¿no? Cada 8 horas, y todos los que vivían alrededor se despertaban y caminan hacia esta mole gigantesca que está humeando ahí, ¿no? O sea, imagínense, es como una montaña sagrada construida por el hombre a la que todos los días vas a trabajar, el templo del trabajo, y después regresas a tu colonia, que además tu colonia fue construida por la misma empresa. Entonces, las escuelas de la fundidora, las escuelas Adolfo Prieto, ahí está, por ejemplo, el salón de niñas de las escuelas Adolfo Prieto, que estaba en la planta, está aquí ahorita, todavía sobrevive como centro de talleres y similares. Esta fotografía la pusimos en una exposición y se me acercaron unas señoras que estaban ahí presentes. Y entonces estaban emocionadísimas y nos empezaron a platicar de todo lo que pasaba ahí. Por ejemplo, las maestras no se podían casar, ¿no? Porque tenían que tener esta obediencia como de monja a la autoridad de la planta, de la fábrica. Y luego empezaron a cantar una canción que era un himno a Adolfo Prieto, que era el presidente del Consejo de Fundidora, que bueno, era como este señor, Dios que nos da todo, ¿no? Que nos construye nuestra ciudad, que nos da escuela, que nos da salud, que nos da todo. O sea, en realidad el Estado y la Iglesia totalmente desdibujados. Y estas son el fraccionamiento Buenos Aires, que está del otro lado del río, que es como el que tiene mayor carga simbólica de las 9 colonias construidas por Fundidora, porque fue pues, sujeto de todas las conversaciones del mundo. Se hacían rifas para que los trabajadores pudieran vivir ahí, y los más privilegiados vivían cerca de la planta y podían caminar. Entonces, bueno, esa es parte de la documentación de Fundidora. Y por el otro lado, la cervecería Cuauhtémoc y todas sus filiales, que son lo que conocemos como el Grupo Monterrey. En realidad hay 2 grupos industriales grandes en Monterrey en el siglo XX. Uno es el que está asociado con Fundidora y otro es el que está asociado con la cervecería. Pues la cervecería hace lo mismo, construye sus pequeñas colonias que son pueblos cargados de representaciones simbólicas del poder y de la organización de la sociedad, ¿no? Entonces, esta es la iglesia que hizo el Pelón de la Mora y Félix Candela en la colonia Cuauhtémoc, que es quizás la más completa de las colonias del Grupo Monterrey, y no es accidente que está dedicada a San José Obrero. O sea, no buscaron, vamos a dedicarla a San Antonio de Padua, no, a San José Obrero, porque los que van a venir aquí son obreros y la iglesia va a formar parte de su formación como sujetos de trabajo y de parte de la empresa, ¿no? Está esta especie de acuerdo casi feudal en el que la empresa da todo a cambio de la incondicionalidad de sus trabajadores. Entonces, junto con esta iglesia, que ahí la ven en una foto aérea, ahí está la colonia. En este caso no está pegada a la fundidora, sino ILSA, que ahora es parte de Ternium, Hojalata y Lámina S.A., otra gran empresa acerera que surge en los años 40 en Monterrey, la competencia de la fundidora. Y esta es la colonia Cuauhtémoc, que en realidad está organizada en torno a 2 calles, que son 2 calles que en vez de llamarse Miguel Hidalgo y Benito Juárez, se llaman Titán y Famosa, que Titán es una de las empresas del Grupo Monterrey y Famosa es la otra. Entonces, bueno, aquí nuestro Miguel Hidalgo son nuestras empresas. Y luego en la intersección de esas 2 avenidas está esta iglesia dedicada a San José Obrero, y luego atrás de la iglesia, esto de aquí, está la Federación Nacional de Sindicatos Independientes del Grupo Monterrey, que de independientes no tenían nada, o sea, eran los sindicatos blancos de la empresa. O sea, era la forma de estructurar el trabajo organizado desde la empresa, para que nadie se le ocurriera acercarse a los sindicatos controlados por el gobierno. Tenía su propia forma de organización laboral. Del lado de allá hay un parque
que es un club deportivo, tenía club social, auditorio y una clínica médica. Y sistemas de enseñarle a la gente cómo ahorrar, de ayuda jurídica, de todo. Entonces, todas las funciones del gobierno están aquí comprendidas por la empresa y están manifestadas en un espacio urbano, ¿no? Entonces, de pronto, a veces nos ponemos a buscar en Monterrey, por ejemplo, la vivienda, porque vimos que en México está el multifamiliar Miguel Alemán y estas grandes obras de infraestructura urbana, y en realidad no existen en Monterrey, porque lo que teníamos era una lógica totalmente distinta de cómo organizar el espacio y cómo concebir el poder. Los condominios Constitución son una excepción a la regla, que es prácticamente lo único que hay en esa línea, ¿no? Y por eso nos llaman tanto la atención. Pero en realidad la lógica de desarrollo urbano en Monterrey, de construcción de la vivienda y de los servicios sociales, es totalmente distinta y está de la mano de las empresas. Aquí también, por la calle famosa, salía la gente y iban a trabajar a ese monstruo de ILSA. Y bueno, los archivos de fototeca del Fondo Fundidora, que es de donde vienen muchas de las fotografías históricas de aquí, en algún momento se me ocurrió buscar chimeneas y resulta que hay una obsesión con registrar la erección de las chimeneas, ¿no? Y no es accidente que diga yo erección, porque eso era, ¿no? Es esta manera de marcar el paisaje muy ligada a ciertas nociones de masculinidad, ¿no? Y así se empieza a organizar la ciudad, porque empiezan a aparecer estas chimeneas por todos lados y son, junto con las montañas, lo que nos orienta. Dicen, ahí está la chimenea de no sé qué, ahí está la chimenea de no sé qué, que tienen mucho que ver con esto. O sea, son muy similares como hito en el paisaje. Esto, estás en la Ciudad de México, estás saliendo, vas hacia satélite y ves esto en el paisaje y te marca que ahí está ocurriendo algo, ¿no? que ahí estás entrando a un espacio distinto. Entonces, un poco como un gesto para recordar esta conexión, para hacerla más clara, pues pintamos aquí unas chimeneas de fundidora del color de las torres, que de hecho es un proyecto que tuvo Matías Geritz en los años 60. Vino a Monterrey y dijo, pues, o sea, eso estaba viendo la ciudad con la vista hacia el norte y dice, vamos a pintar todas esas chimeneas de colores, ¿no? Entonces, bueno, un poco esta liga con Matías Geritz, aquí finalmente realizada en un fotomontaje. Bueno, me lo voy a saltar, que es el condominio Acero, ahí en la Plaza Zaragoza. Y luego pasa esto. O sea, tenemos estos centros de la ciudad, tenemos estos corazones a partir de los cuales crece, se desarrolla Monterrey, y después pues entra en crisis el modelo industrial en los años 80. La fundidora cierra en 1986, desde antes estaba en un proceso de crisis muy complejo, y después empiezan a surgir pues otras empresas, otras sedes de poder. De pronto no toda la gente que vive en la ciudad, llega demasiada gente y no todos pueden vivir en colonias como la colonia Cuauhtémoc o el fraccionamiento Buenos Aires. O sea, no hay cabida para todos en el modelo cuasi feudal de las empresas regiomontanas. Entonces estos grupos empiezan a poner mucha presión y lo que hace el gobierno es decir, pues nos vamos a fortalecer con esta nueva grupo de votantes y ahora el Estado va a empezar a tener cierto peso en Monterrey. Entonces después de que pasa esto, ahí ven la caída de Saddam Hussein, que en realidad es el horno 2 de fundidora, la caída de una de las chimeneas que están aquí junto al lago, eran 4, tiraron una en algún momento y ahí queda, ya tenemos lo opuesto de la erección de las chimeneas. Y luego pasa esto. O sea, el Estado dice, vamos a aprovechar este momento de que la industria pierde este poder de dominio sobre la ciudad, sobre su configuración, sobre su vivienda, sobre todo, y vamos a reconstruir el centro de manera que no quede lugar a duda quién es el que manda aquí. Entonces ahí ven la foto de abajo, la destrucción para la construcción de la macroplaza. O sea, son cuadras y cuadras y cuadras de casas, de edificios, de comercios, de la memoria de esta ciudad industrial que se va de un trancazo, entran esas máquinas, empiezan a construir estas grandes estructuras y luego en un gesto un poco irónico,
pues plantan una nueva chimenea que es el Faro del Comercio, ¿no? Invitan a Barragán y dicen, oye, pues haznos una chimenea que se parezca a las que tenemos allá, pero que no sea chimenea, sino que más bien sea un monumento a la parte no industrial de nuestra ciudad, que es el comercio. Entonces la Cámara de la Industria del Comercio le manda a pedir esa estructura y pues la plantan en el centro de la macroplaza. Y ahí vemos el resultado. Tenemos una nueva chimenea y luego todos los estacionamientos increíbles que tenemos ahí en el centro. Tiene que ver la construcción, que haya tantos estacionamientos, porque en un inicio el gobierno se imaginó que iban a poder atraer a las empresas a construir en torno al centro, que los parques corporativos, los edificios corporativos de las empresas iban a estar ahí. Y las empresas dijeron, no, ni más, o sea, tu modelo centrado en el poder del Estado no nos interesa, y es en ese momento que se forman los edificios corporativos, los parques corporativos en San Pedro Garza García, que hace el suyo Alfa, Vitro, Cemex, Itza, etc. Se mantienen lo más alejado posible de este espacio que sigue siendo el espacio del poder del Estado. Está aquí otro fotomontaje, que es uno de los mapas más antiguos de Monterrey, sino el más, con el espacio ocupado por la macroplaza, que muestra un poco la extensión, el tajo que abrieron en la ciudad histórica. Ahí ven el Cerro de la Silla, el río Santa Catarina, y luego pues este trancazo que le dieron a la historia de la ciudad, a su memoria urbana, para establecer sin lugar a dudas el poder del Estado como la principal fuente de autoridad en el país, en la ciudad. Y bueno, como tercer punto, y ya para ir terminando, ¿cómo vamos de tiempos? ¿Ya se me acabó? ¿Dónde? Ah, muy bien, todavía tenemos un momento. O sea, lo interesante que empieza a pasar en Monterrey, ahorita hablaba de esta tradición local propia de la ciudad, de construir a partir de los materiales locales, a partir de tecnologías desarrolladas localmente, a veces con arquitectos, a veces sin arquitectos, y después llega un momento en el que a los arquitectos les toca intervenir los espacios que deja la industria atrás, ¿no? Empezando por este, que ahorita hablamos de este en particular. Este caso es junto a la fábrica de Cuprum, es una estructura que era una fábrica de manteca, y de pronto pues ya cambió la estructura de la economía de la ciudad y ya no estamos produciendo tanto, y ahora una empresa de software dice vamos a reconvertir esto en un edificio de oficinas, ¿no? Entonces la transformación preserva la memoria industrial del sitio y convierte el espacio pues, en una cosa para una economía de servicios. En la línea de recuperación, o sea, en esta misma línea, antes, o el primer caso fue la recuperación de la cervecería Cuauhtémoc para hacer el Museo de Monterrey, que hubo un museo muy importante en Monterrey que se llamaba el Museo de Monterrey, que en 1977 convierten la cervecería Cuauhtémoc, el primer rascacielos de México, lo convierten en museo y para eso pues, hacen todo un proceso de recuperación de la estructura original. Poco después se hace el Museo del Vidrio, que hace lo mismo, toma las antiguas oficinas de la vidriera, fundada en 1909, entonces esta estructura es más o menos de esa época, y la convierten en museo y sigue operando como museo al interior de la planta, ¿no? Pero ya se hizo como ya empezó un proceso de reconversión. Y luego, pues esto lo acaban de ver allá que entraron. Esta es estamos en uno de los, del taller de vaciados de la fundidora de Monterrey. Al momento que se acaba la fundidora, cierra en 1986, lo primero que dicen es vamos a convertir sus espacios en un espacio cultural público, ¿no? Y es un proceso muy largo porque las primeras acciones no van necesariamente en ese sentido. Llega el arquitecto Eduardo Terrazas de la Ciudad de México, que hace el primer plan maestro de fundidora, y dicen vamos a construir Cintermex, vamos a construir el Hotel Holiday Inn, se programa la preservación de algunas de las naves históricas, se concesiona el Parque Plaza Sésamo y las demás estructuras quedan relativamente abandonadas como por 10 años. Después entra
otro grupo de arquitectos encabezados por el arquitecto Avaroa, y empiezan a hacer un proceso de reconversión de las naves. Se hace un concurso en el que participan o quedan de finalistas 3 arquitectos. Uno era Sordo, uno era Teodoro González de León y otro era el arquitecto Héctor Domínguez de Monterrey. Y gracias a Dios por todos nosotros ganó el arquitecto Héctor Domínguez, porque entonces no nos construyeron una catenaria de concreto de no sé cuánto y no deshicieron el valor histórico de este sitio. O sea, no demolieron muros, sino más bien entró una lógica de preservación y de reconversión del espacio que ya estaba ahí, ¿no? Que básicamente pues esta nave está tal cual. O sea, obviamente construyeron este auditorio, construyeron ese mezanín, hicieron ciertas adecuaciones, pero todo con la intención de preservar la integridad de las naves para generar este tipo de espacios, ¿no? Lo mismo sucede con el de enfrente, que es el taller de maquinaria, y así se fueron poco a poco. Estos son los primeros que se inauguraron en 1998, y de ahí en adelante pues han seguido todos estos procesos de recuperación y reconversión de las naves de fundidora. Aquí vemos el caso del Museo del Acero, que es otro gran proyecto que retoma la estructura existente y con esta crea una nueva nave con la misma forma, y ahorita estamos aquí, ¿no? Entonces, de pronto puede parecer como poca cosa, porque ya, o sea, muchos de ustedes ya conocieron Fundidora cuando ya estaba hecho, pero pudieron haber pasado cosas terribles, ¿no? Pasa, por ejemplo, en algunos lugares que había grandes instalaciones industriales y que ahora pues hay anticiudad, ¿no? Un poco lo que pasa en Céntrica, por ejemplo, que seguro muchos de ustedes conocen, que se preservó una chimenea de la antigua planta de Asarco, pero se destruyeron las naves y se construyeron colonias cerradas con una pluma en la entrada, en las que pues, no puedes entrar si no eres de ahí, ¿no? Y no hay espacio público. Un poco también algo de esto sucedió en Nuevo Sur, donde se hicieron todos estos edificios y se perdieron desafortunadamente las instalaciones de la ladrillera mecanizada que estaban ahí desde el siglo XIX, ¿no? Entonces vas ahí y si no conoces la historia de la ciudad, pues es muy difícil saber que este lugar forma parte de esa misma historia que conformó a la ciudad, que la hizo la ciudad en la que vivimos hoy, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos ha habido un gran acierto de reconversión de estos espacios que no son nada triviales. O sea, que sí son grandes logros de preservación y transformación del espacio para beneficio de la ciudad. Eventualmente se hizo el Canal Santa Lucía, que recupera otra parte de Fundidora y de otra fábrica que era Peñoles ahí en el centro. Todo esto nos regresa a la colonia Cuauhtémoc. ¿Cuántos son aquí de la uni? Levanten la mano, no sean penosos. Vamos, aquí estamos, aquí está la colonia Cuauhtémoc, si no han ido vayan, pero vean esto que está ahí junto. Ahí está una planta industrial originalmente de Ilsa, que les platicaba hace rato, ahora de Ternium, que es más grande que la fundidora. No, o sea, le va muy bien esa planta, está funcionando muy bien, pero ya que los de Ternium están empezando a pasar muchas de sus funciones a pesquería, por ejemplo. ¿Qué va a pasar cuando estas fábricas cambien sus procesos o se reduzcan o entren en desuso? ¿Y cómo vamos a empezar a usarlas para siguiendo el modelo del Parque Fundidora, empezar a armar una ciudad? Que tenemos colonias obreras y residenciales a los alrededores, tenemos un gran campus universitario, tenemos lo que queda de la zona militar, tenemos las vías de tren y de pronto imagínense las posibilidades que nos ofrece esto de integración de una nueva ciudad. Esta es un poco los aprendizajes que tenemos que tener muy en mente a la hora que empecemos a hablar de qué va a pasar con esta ciudad. Porque de todos lados podemos decir, es importante que sea caminable, es importante que haya transporte público, es importante que haya muchos edificios de usos mixtos. Lo que podemos decir en Monterrey, lo que podemos agregar
en Monterrey desde nuestro punto de vista histórico es que tenemos esta conformación de la ciudad en torno a las fábricas como centros históricos y a partir de eso podemos construir un cierto tipo de ciudad con cierto tipo de espacios, haciendo honor a nuestra historia, ¿no? Y justo a tiempo acabé. O sea, espero que podamos seguir platicando de algunos de estos temas a lo largo del día y también como parte de todo lo que está sucediendo, parte de esta historia que les conté está en una exposición que montamos aquí afuera entre Conarte y el Colegio de Arquitectos, que incluye algunas de estas historias y otras narrativas sobre la conformación del espacio público en la ciudad. Entonces, pues vayan a verla y podemos seguir platicando con base en eso. ¿Y ahora quién sigue?